capítulo 3, y vamos a pedir la dirección al Señor en esta tarde. Oremos. Padre, queremos darle gracias por su misericordia y su amor, Señor, y queremos decirle, Señor, que somos pecadores, queremos aceptar que hemos fallado, queremos confesarlo a fin de hallar gracia y misericordia ante su presencia, y queremos pedirle, Señor, que nos asista con su Santo Espíritu para estudiar su palabra, que Él sea eficaz, Señor, en la vida de nosotros, a fin de entender su palabra y ponerla por obra. Se lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando estudiamos Efesios, es importante ver el contexto, es importante ver el cuerpo de la estructura de la carta. Y en esta carta, Pablo divide en dos partes esta carta. El capítulo 1 al 3 habla de la parte doctrinal y capítulo 4 al 6 habla de los asuntos prácticos de la vida de los creyentes. Entonces estamos en el punto de la doctrina. Estamos examinando la doctrina bíblica acerca de lo que Pablo o lo que Dios reveló a Pablo acerca de la iglesia. Primero, hemos visto en los estudios anteriores que la iglesia está en Cristo y Cristo en la iglesia. Y esto pues garantiza nuestra seguridad eterna, debido a que en Cristo estamos asegurados todos los creyentes. Y en el capítulo 3 es interesante repasar algunas cosas que son importantes y que necesitamos recordar. Por ejemplo, en el primer bloque Pablo resume la obra de salvación. En el capítulo 1, del 3 al 14, Pablo habla acerca de la salvación. Y también del versículo 15 al 23, Pablo habla de la oración pidiendo que tengan entendimiento de estas cosas. En el segundo bloque, que va del capítulo 2 al capítulo 3, Pablo hace un resumen de la obra de salvación. Y en el capítulo 3, Pablo hace una oración pidiendo a Dios que profundice la salvación en la vida de los efesios. Y de hecho, Efesios capítulo 3, Pablo va a comenzar una oración más. Cuando se distrae en cuanto a la predicación o a la enseñanza de estos pasajes doctrinales, empieza escribiendo un asunto tomando en consideración lo que ya ha hablado antes. Ha hablado de la salvación, ha hablado de que los creyentes tengan entendimiento de estas cosas. Ahora pide por la salvación, para que la salvación en la vida de los creyentes sea más profunda en la vida práctica. Y por eso Pablo empieza el capítulo 3 hablando de un asunto importante en el contexto de la iglesia, que es un misterio escondido de generaciones pasadas. Y ahora Pablo va a empezar, por eso Pablo empieza en el versículo 1 con estas palabras: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Por cuál causa? Pablo habla de una causa. ¿Cuál es la causa de la cual habla Pablo? Bueno, lo he resumido en pocas palabras: la causa de la salvación de los creyentes. En el capítulo 1, versículo 3 al 14, Pablo ha hablado mucho acerca de este asunto, pero también la causa de que tengan entendimiento de las cosas los creyentes. Y por eso Pablo va a comenzar esta oración, este capítulo diciendo: por esta causa. ¿Cuál causa? Quiero invitarles a ir al capítulo 1. Miren el capítulo 1, versículo 15. Pablo habla de otra causa. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Cuál era la causa por la cual Pablo estaba escribiendo estas cosas? Por dos cosas. Porque había oído la fe de los creyentes en el Señor Jesús y también
también del amor en la esfera del amor que se veía en los creyentes. Por esa causa, Pablo escribe estas cosas. Y por esa causa de haber, es decir, en el capítulo 1, Pablo habla de las causas por las cuales él va a hablar de estas cosas. ¿Y cuáles son esas causas? Bueno, él ha hablado de la salvación, él ha hablado de las bendiciones espirituales, él ha hablado del sello del Espíritu Santo, él ha hablado de la seguridad eterna en estos capítulos. Y por eso él dice, por esta causa, en el capítulo 3, empieza hablando de esto. Ahora, Pablo empieza así, pero de pronto parece cambiar de tema. Y recién vuelve a la oración en el versículo 14. Pablo empieza un tema recortando, o sea, para hacer recordar a los creyentes lo que antes han oído de él, y que por esa causa, por lo que Dios ha hecho por los creyentes, entonces va a escribir esta cosa. Pero también hay otra causa importante. En el Antiguo Testamento era conocido, por ejemplo, la llenura, el sello del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo de una vez y para siempre en el Antiguo Testamento. No. Pero Pablo ya lo habló en el versículo 13 del capítulo 1. Y además habla de la seguridad eterna en el versículo 14. Entonces, hay muchas causas por las que Pablo va a enseñar estas verdades. Y una de ellas es precisamente el ministerio o el misterio de la iglesia. Y él va a hablar de estas cosas. Y por eso dice Pablo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Noten que el versículo empieza diciendo, prisionero de Jesucristo. ¿Cuál era la razón por la cual estaba Pablo prisionero? De hecho, él está diciendo que Pablo estaba siendo preso. Pero ¿cuál era la causa? Fíjense, dice el versículo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Cuando habla prisionero de Cristo está hablando de que había un propósito por el cual había sido preso. De hecho, Pablo, ya estudiamos la carta de los Hechos, y por eso era tan importante estudiar Hechos antes, para que entendiéramos que algunas cosas que le sucedieron a Pablo fueron debido a algunos acontecimientos de la predicación de la palabra del Señor. El mensaje del Evangelio siempre llevaba a Pablo a tener serios problemas ante las autoridades y sobre todo ante los judíos que no querían escuchar este mensaje. Para los judíos, oír un mensaje de salvación por gracia era chocante porque ellos estaban basados en la ley. Y no es eso mismo que aparece hoy en día, que mucha gente está enfatizado más en la ley que en la gracia de Dios, y por eso le choca el mensaje del Evangelio. Por eso que al comenzar lo que iba a ser su segunda oración, Pablo menciona los gentiles en el versículo 1. ¿Por qué? Pablo dice en el versículo 1, por vosotros los gentiles. Entonces, hay varias cosas que decir aquí. Número 1, Pablo estaba preso por amor a Cristo. Número 2, Pablo estaba ahí preso porque era su énfasis predicar el Evangelio y cumplir el ministerio del Señor. Y número 3, Pablo estaba ahí porque el propósito por el cual fue enviado era predicar a los gentiles. Y por eso es importante la mención de los gentiles aquí. Esto hace recordar la maravilla del misterio de Dios que le había dado. Recuerda que Pedro fue enviado a los judíos y Pablo a los gentiles. Ahora, la tarea de Pablo era precisamente anunciar el misterio. ¿Cuál misterio? Bueno, antes ha hablado de la salvación, de las bendiciones espirituales, ha hablado de algunas cosas importantes acerca de cómo es que los creyentes están en Cristo y Cristo en los creyentes. Ahora Pablo va a hablar de un misterio aquí. Pero es importante que entendamos qué es este misterio. Fíjense, cuando hablamos de misterio, ¿cómo lo había recibido Pablo?
veamos el versículo 2. Dice el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo va a hablar en el versículo 2 de un asunto importante en el contexto en el cual estaban ahora a partir de la muerte de Cristo. Quiero que hablemos un poco acerca de esta palabra administración. Y noten que, ¿de qué administración está hablando Pablo? ¿De la ley? ¿De la gracia? De hecho, quiero recordar un bosquejo que anteriormente enseñamos en Apocalipsis. Una administración, nosotros la entendemos, o en la Biblia se entiende como una economía. Es decir, Dios tiene un trato con los hombres y muestra responsabilidades y les da responsabilidades a los hombres. Por ejemplo, en el huerto del Edén, cuando Adán fue creado y Dios le proveyó vida e hizo a la mujer, ¿cuál fue la responsabilidad que Dios dio a Adán? Multiplicarse y procrear y enseñorearse sobre todo lo creado. Esas fueron las responsabilidades. ¿Cuál fue el mandato de Dios para Adán? No comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Un mandamiento, un solo mandamiento. Es decir, en una economía hay ordenanzas de parte de Dios. Y la pregunta es, ¿cumplió Adán con lo que Dios le dio una responsabilidad? No. ¿Qué sucedió a partir de que Adán falló en cuanto a esta responsabilidad y este mandato? Hubo una separación de Dios, de Adán con Dios. Es decir, 4 cosas suceden. Dios da responsabilidades, da ordenanza a los hombres, el hombre necesita administrar conforme a la voluntad de Dios. Si no lo hace, Dios provee el juicio. Vamos a ver la ley, por ejemplo. ¿Cuál era la responsabilidad en el tiempo de la ley para los judíos? Cumplir la ley. Y si no cumplían con la ley, ¿qué pasaba? Eran muertos. ¿Recuerdan por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque no fue fiel al Señor y fue desobediente en un asunto. Y entonces, es decir, en toda la economía hay una administración, una responsabilidad de parte de los hombres que Dios provee a los hombres. Ahora, la pregunta es, ¿la administración de la gracia tiene responsabilidades o no tiene responsabilidades? Claro que sí. ¿Cuál es la responsabilidad que Pablo está mencionando aquí en el versículo 2? Miren lo que dice el versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que me fue dada para con vosotros. Tenía que predicar el evangelio. Esa era la responsabilidad de Pablo. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿usted tiene responsabilidades en esta economía de la gracia de Dios? ¿En esta administración? La misma que le fue entregada a Pablo. Ni más ni menos. La misma responsabilidad. ¿Quién dio esta responsabilidad? Dios la ha dado. Entonces, cuando hablamos de la administración de la gracia, necesitamos hablar precisamente de una administración que permite a los seres humanos tener una relación con Dios. ¿Y qué es lo que permite tener que los seres humanos tengan una relación con Dios verdadera, genuina? El evangelio. Entonces, ¿qué necesitamos hacer como creyentes hoy? 2 cosas podemos hacer: obviar la responsabilidad que Dios nos ha dado o cumplir con la demanda de Dios en la administración. Quiero hablar un poco de los dones en este punto. Cuando Dios, por ejemplo, lo llamó a ustedes, lo salvó por medio de la fe en Cristo, lo selló con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino a morar en usted, Dios también dio dones. ¿Y los dones para qué son?
para administrarlos, para ponerlos al servicio o para tenerlos guardados. Esa es parte de la responsabilidad de la gracia hoy para los creyentes. Entonces, si alguien tiene un don, si no lo ha descubierto, necesita pedir la dirección al Señor para que Él, por medio de algún ejercicio, en algún servicio, le revele cuál es el don que tiene. Y si no lo tiene, si no tiene un don y está sirviendo en una área, debería de salir de ahí para buscar verdaderamente dónde debe de servir. Porque esta es parte de la economía de la gracia de Dios. Recuerden de que nosotros en esta administración de la gracia, Dios nos ha colocado muy enfáticamente en el servicio. Todos servimos, todos somos siervos. Y ningún don y ningún servicio es más que otro. A veces los creyentes vemos, por ejemplo, el que hace la limpieza se ve como algo denigrante, insignificante, pero a Dios le interesa. Si alguien tiene el don del servicio en esa área, ¿le interesa también esa parte? Claro que sí. Igual como el que predica, igual como el pastor, igual como el maestro, igual como el que cuida niños, igual como el que canta en los domingos. Igual, el servicio es el mismo, porque no nos servimos a nosotros mismos. Y hay otro punto importante: el servicio en la economía de Dios tiene dos principios. Número uno, que los demás sean edificados, y número dos, llevar la gloria al Señor. Ese es el propósito. Entonces, no hay jactancia para que cualquiera de los que servimos diga entonces, no, es que yo soy colocado en un lugar más privilegiado o con más honor. No hay lugar para eso. Porque de hecho, ¿quién es el que obra para que un creyente pueda servir de la manera adecuada? El Espíritu Santo. ¿Quién hace? Yo por eso cuando alguien dice, a veces en oraciones, Señor, te pedimos por todo lo que vamos a hacer, es que nosotros no hacemos nada. Nosotros solo llevamos lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Nosotros solo somos instrumentos. Hemos puesto el ejemplo del tubo que lleva el agua a la ducha, o al chorro, o al grifo. La gente no dice gracias tubo porque me trajiste el agua. No, le da gracias al agua porque es la que le beneficia. Entonces, pero cuando vemos el agua fluir por medio de nosotros, entonces ¿quién es glorificado? Dios es glorificado. Para nosotros solo es la satisfacción de haber servido como instrumento al Señor. Y Pablo está hablando de la administración de la gracia aquí. La gracia no exime y no coarta la libertad de que un creyente pueda servir. Hay, por ejemplo, restricciones para el servicio en la gracia. Ninguna. Solo necesita ¿qué? Saber en qué área debe de servir y aplicar el don que Dios le ha dado y ponerlo al servicio del Señor. ¿Para qué? Para que los demás se beneficien. Y precisamente esto Pablo por eso lo dice. Noten el versículo 2 que dice, así es que si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Cuál era el propósito? De que los demás se beneficiaran de la gracia de Dios. Ahora, ¿serviría de algo que los creyentes, que nosotros estemos beneficiados con la gracia de Dios y no darle a la gente parte de esta gracia de Dios? No serviría de nada. Solo estaríamos siendo como digamos, solo voy a poner como un pollito de engorde. Nos estamos engordando nosotros espiritualmente y estamos ahí y vamos creciendo, pero no se refleja hacia la demás gente esta administración. Entonces es muy importante. Y fíjense bien, el versículo empieza con una condicional. Yo le pregunto, hermano, ¿usted ha oído de la administración de la gracia de Dios o no ha oído de la gracia de Dios? Creo que todos los que están aquí han oído de la gracia de Dios. Entonces,
Pablo dice, si es que habéis oído, no está diciendo que no lo habían escuchado, sino que a veces algunos de nosotros obviamos estas cosas y nos desviamos de estas cosas para no poner en práctica las verdades que hemos escuchado. Ahora fíjense bien, la gracia de Dios, hermano, entonces nos provee libertad en todos los asuntos. Nos provee libertad de la pena del pecado. Nos provee libertad del poder del pecado en nuestra vida cristiana. Nos provee la libertad para poder servir los unos a los otros. Nos provee libertad para tener comunión con el Señor. Nos provee libertad para poner al servicio los dones que nos ha provisto. Nos provee libertad para ser responsables ante la administración que Dios nos ha encomendado. Por eso, hermano, la responsabilidad que Dios ha encomendado no es solo para el pastor y los maestros. Claro, nosotros tenemos mayor responsabilidad, pero también cada uno de ustedes tiene una responsabilidad hacia estas cosas, porque es una administración, es una economía, es una dispensación. Y ya vimos cómo las dispensaciones, Dios tenía un trato con los hombres. Los tratos de Dios con nosotros es por gracia y misericordia, pero esto no implica responsabilidad. Por eso es que el que dice, soy salvo por gracia, sí, y no pierdo la salvación, no la pierdo, entonces puedo hacer lo que me da la gana. No, la gracia no dice eso. En ningún momento yo he leído en la Biblia que la gracia liberta a alguien y le da licencia para que haga lo que quiera. Y aquí es donde necesitamos estar enfatizados en estos asuntos. Entonces, vamos a ver cuál es el misterio entonces. Vean lo que dice el versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Cuándo es que antes escribió Pablo estas cosas? ¿Cuándo es que antes Pablo habla de estas verdades? Bueno, veamos, hay que tener cuidado cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra misterio, porque algunos piensan que es una palabra esotérica. Pero, ¿qué es misterio? Ustedes saben que tengo en la bolsa yo. ¿Verdad que nadie sabe lo que tengo aquí? Entonces Pablo está poniendo este ejemplo. Dice Pablo, bueno, a mí me fue revelado un misterio. Y miren lo que dice el versículo. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito. ¿Y es que es un misterio? Es algo que está oculto, pero que por una revelación le fue dado a Pablo. Y Pablo, por eso dice aquí, dice el versículo, como antes lo he escrito brevemente. ¿De qué misterio está hablando Pablo? Pablo dice, a mí se me dio a conocer algo que estuvo oculto por muchos tiempos, por muchas edades, pero que ahora lo pueden conocer. Estuvo oculto, pero ahora todos lo pueden entender. Estuvo oculto, pero en el griego esta palabra misterio significa algo que no se puede entender por medio del razonamiento humano. Si la gente, por ejemplo, usted le habla de la iglesia, háblale a un católico de la iglesia, ¿qué le va a decir un católico? Número uno, que ellos son la iglesia verdadera, porque son la iglesia universal. Número dos, ellos le van a decir que son la iglesia verdadera, porque viene de una raíz que proviene de Pedro, y que de Pedro provinieron los demás papas, y que por eso ellos tienen esa cadenita que lo hace entrar a la iglesia. Y les dicen un montón de cosas que bíblicamente no son verdad. ¿Quién es la iglesia? Nosotros decimos, nosotros somos la iglesia. La pregunta es, ¿por qué decimos que somos la iglesia? ¿Por qué? Hay una razón importante, y por eso Pablo ya habló de estas cosas. ¿Qué es lo que nos coloca en el cuerpo de Cristo? Vaya a 1 Corintios capítulo 12 conmigo.
1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Miren lo que dice el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo dice que un solo espíritu viene a los creyentes primero y nos bautiza. ¿Qué quiere decir la palabra bautizar? Colocar dentro de. Es decir, que en el pasado estábamos fuera, pero que ahora por el bautismo nos coloca dentro de. ¿Dentro de qué? Versículo 13 lo dice. ¿Bautizados en qué? En un cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia. Él está hablando de la iglesia. Y por eso es que Pablo, cuando habla de estas cosas, le está diciendo: los creyentes en Cristo y Cristo en los creyentes. El tema principal de la carta de los Efesios, precisamente eso: Cristo en los creyentes y los creyentes en Cristo. ¿Cómo así? Bueno, Cristo está en nosotros por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que nosotros estamos en el cuerpo de Cristo? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo, que es Cristo, que es la iglesia. Entonces, vean lo que dice aquí. Ahora, ¿hay restricción de personas para que puedan entrar a la iglesia? No. Dice el versículo: sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Es decir, que antes el plan de Dios estaba destinado ¿para quiénes? Solo para Israel, solo para los judíos. Pero ¿cuándo es que Dios nos tomó en el plan? Hay un versículo que me puedan decir en el Antiguo Testamento cuándo es que Dios nos pone a nosotros en el plan para formar parte de ese plan dentro de la familia de Dios. Génesis capítulo 12. En ti serán benditas. Entonces, cuando Dios dijo eso, Dios estaba diciendo que ya no solo los judíos tenían bendición para entrar a la familia de Dios, sino que también griego, esclavo, libre, cualquier persona podía entrar a la gracia de Dios. Y de eso está hablando Pablo aquí en el capítulo 3 de Efesios, precisamente, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cuál misterio? Bueno, primero veamos, por eso les decía yo, la palabra misterio no debe de verse desde el punto de vista místico o esotérico, sino que esta palabra depende de una revelación especial por parte de Dios. En este sentido a Pablo. Pero yo pregunto, ¿estas verdades fueron reveladas tan solo a Pablo? No, fueron reveladas también a los apóstoles. ¿Sabía esto Pedro? Sí, sabía esto Pedro. ¿Sabía esto Juan? También lo sabía. También lo sabía. Ahora fíjense bien, Pablo dice que este misterio estuvo escondido por los siglos. Veamos los versículos 4. Miren lo que dice el versículo 4 y 5. Leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cómo es que usted y yo entonces entendemos de este misterio? ¿Cómo? Leyendo, hermanos. Pero ¿cómo es que el Señor entonces revela estas verdades a ustedes y a mí ahora? Leyendo la palabra del Señor. Y por eso es que Pablo dice en el versículo 1, por vosotros los gentiles. Y en el versículo 2, que Dios, dice la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Porque el propósito era que nosotros entendiéramos hoy que formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ese misterio en otro tiempo no fue revelado. Aún
En primera de Pedro, no recuerdo, o en segunda de Pedro, dice que estas cosas, Pedro dice que estas cosas no le fueron dadas a conocer ni aún a los ángeles. Ni aún a los ángeles. Pero usted, fíjense que ellos no saben de estas cosas. Pero ustedes y yo las sabemos. ¿Cómo? Leyendo esta revelación. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo entonces obra para nosotros, para que podamos entender esto? Ahora, otra pregunta. ¿Es importante saber hacer? Sí, es importante. Es importante. Y fíjense, el versículo dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. Pablo dice, yo tengo este conocimiento, pero este conocimiento no es exclusivo para mí. Es un conocimiento que ustedes necesitan tener también acerca de la iglesia. Y el versículo dice también, en el ministerio de Cristo. En el misterio de Cristo. Y miren el versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, la pregunta que yo le hacía anterior, ¿quiénes más sabían de estas cosas? Pedro, Juan y los otros apóstoles. Ellos entendían esta verdad. Ahora, él habla de un misterio aquí. Pablo mismo conoce este misterio. ¿Cómo lo conoció? Por revelación de Dios. ¿Cuándo se lo dio? Bueno, estamos estudiando en Gálatas. ¿Cuánto tiempo tuvo un ministerio Pablo con un encuentro con el Señor? ¿Solo cuando iba camino a Damasco o cuando tuvo tiempo para recibir la revelación? En Gálatas ya estudiamos. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que le tomó a Pablo recibir esta revelación? 3 años. 3 años preliminarmente. Pero después Pablo tuvo más o menos 15 años con el Señor, recibiendo revelación. Y Dios le mostró estas verdades a Pablo. Y ahora nosotros entendemos este misterio. ¿Cuál es el misterio? Bueno, vamos a ver el contenido del misterio. Versículo 6. Miren lo que dice el versículo 6. ¿Cuál es el misterio? Y aquí está revelado el misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál era el misterio entonces? El misterio era que los judíos creían que solo ellos tenían la oportunidad de entrar a la familia de Dios. Y esto era una verdad. De hecho, si ellos hubiesen recibido a Cristo cuando vino, nosotros hubiéramos estado fritos, pero Dios ya había dicho anticipadamente, los gentiles tienen parte dentro de este misterio. Cuando leemos, por ejemplo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, nosotros no nos asalta, si lo dejamos ahí, no nos asalta, pero ¿cómo? ¿Cómo seremos parte? Ahora usted y yo sabemos cómo es que formamos parte de este misterio. Y el versículo lo está aclarando. Miren cómo lo dice. Aquí no hay, por ejemplo, no hay ley, no hay obra, no hay rito, no hay nada de eso. ¿Por qué? Por una razón. Porque está basado en la promesa de Dios. Mira el versículo 6 dice, que los gentiles, ¿y quiénes son los gentiles? ¿Y por qué habla de los gentiles y no habla de los judíos? Porque aquí estaba hablando con un grupo de gente que de hecho estaban tratando de hacer muchas cosas para llegar y alcanzar la gracia de Dios, como el día de hoy. Mucha gente hace ritos, hace obras, hace esto, hace lo otro, un montón de cosas. Y Dios dice que no. Miren el versículo como dice que entran que son coherederos. Miren el versículo, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cómo es que son miembros del mismo cuerpo? Bueno, el versículo dice, y copartícipes de la promesa. ¿En quién? En Cristo. ¿Y a qué promesa está refiriendo Pablo aquí?
A la promesa de Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. En ti será bendita. Y cuando dice en ti, ¿a quién se está refiriendo? ¿A Abraham o a la simiente de Abraham? A la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque miren el versículo que dice. Vean lo que dice el versículo. Y copartícipes de la promesa. ¿En quién? En Cristo. Es decir, que nadie puede entrar a la familia de Dios y ser afectado por la promesa a menos que sea por medio de Cristo. ¿No fue eso lo que aprendimos el domingo en el estudio de Juan capítulo 10? ¿Cómo es que alguien entra al redil? ¿Cómo es que alguien entra a un redil? Necesita entrar por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Noten de que el versículo allá, quiero tal vez para refrescarle, ¿verdad que no dice una puerta? Jesús dice, yo soy la puerta, no dice una puerta. Si dijera una puerta, implicaría que habrían varias vías para llegar a Dios. Pero Él dice la puerta, es diferente, no dice una puerta. Pero hay muchas puertas que hoy la gente ha inventado. Sí, hay muchas. El bautismo, las obras, los ritos. Y este era el contexto del cual Pablo estaba hablando. Pero ¿en qué está enfatizando Pablo aquí acerca del contenido del ministerio? ¿En qué enfatiza Pablo la certeza de la entrada a ser coherederos y miembros, dice, del mismo cuerpo? ¿En qué está enfatizado? En la promesa, no en ritos ni en otras cosas, ni aún, ni la ley ni siquiera se toma en consideración aquí. ¿Y por qué es importante esto? Porque los judíos creían de que entraban, que eran hijos de Dios, porque proveían de Abraham. Y de hecho, eran judíos, eran del linaje de David y venían del linaje de Abraham, pero conforme que la carne, pero espiritualmente estaban separados como todos nosotros en el pasado. Y por eso Pablo habló en el capítulo 1 de nuestra condición en el pasado y habla de nuestra condición ahora que hemos creído en Cristo Jesús. Y en el versículo por eso dice, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Y aquí está algo importante. Miren el versículo, cómo termina Pablo el versículo. Por medio del Evangelio. Nadie puede entrar a esta promesa o ser afectado por la promesa a menos que haya oído el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Bueno, muchos no entienden qué es Evangelio. Algunos cuando les preguntan ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Esos son los evangelios. Pero la palabra en el griego significa buena noticia. Buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que según lo que dice Romanos 3:23, que nosotros estamos separados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los seres humanos están separados de la gloria de Dios. Esa es una mala noticia para nosotros. La mala noticia es que estamos tan separados que no podemos tener una relación con Dios. Pero la buena noticia es lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora pregunto, ¿quién pagó el precio por los pecados? Porque la paga del pecado es muerte. Cristo pagó ese precio que nosotros debíamos de pagar. ¿Y qué es lo que Dios da cuando una persona pone su confianza en ese sacrificio? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? No en las obras, no en los ritos, no en la ley. Ya estudiamos en Gálatas que la ley no puede proveer vida a nadie. Solo le dice el problema que tiene, pero no puede proveer vida. Por eso era necesario que Cristo viniera al mundo, se fuera encarnado, muriera en la cruz, pagara el precio por los pecados y que fuera sepultado
Pero hay algo importante que nos garantiza nuestra vida eterna: la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no estaríamos haciendo nada aquí ahora. Pero la buena noticia es que Cristo resucitó al tercer día. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto nos garantiza que la manera que Cristo resucitó, los creyentes también resucitaremos como Él. Entonces, ¿dónde cabe el punto que Pablo está hablando aquí? Que la única manera de entrar al cuerpo de Cristo y ser miembro y coheredero del cuerpo de Cristo es por medio del Evangelio. Y la buena noticia es esa, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme lo dice la Escritura, que fue sepultado y que al tercer día resucitó, conforme a la Escritura. ¿Y qué quiere decir eso de conforme a la Escritura? Que es conforme a los propósitos de Dios, que es conforme a la satisfacción de Dios, que es conforme a la revelación de Dios. Y Pablo está diciendo aquí que déjenme decirles algo: ustedes que han confiado en Cristo son miembros de la iglesia y coherederos en Cristo y afectados por la promesa de Dios. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Si alguien está aquí y ha entrado por otro camino, entonces déjeme decirle que necesita confiar en el Evangelio. ¿Y en qué se centra el Evangelio? En una obra terminada, la muerte de Cristo, en la persona correcta, Cristo Jesús, el infinito muriendo por los finitos. Necesitaba alguien eterno morir por los que no éramos eternos. ¿Para qué? Para que ese ser eterno pudiera darnos vida eterna. Si nosotros fuéramos eternos, no necesitaríamos vida eterna, porque ya seríamos eternos. Pero por eso es que necesitamos vida eterna, porque no somos eternos en nosotros mismos. Pero en Cristo Jesús sí somos eternos. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí. Ahora, el versículo 7, miren lo que dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Aquí hay varias cosas importantes. Quiero enfatizar primero en el ministerio de Pablo. ¿Qué es un ministro? Miren cómo Pablo, a pesar de que Pablo fue un perseguidor de la iglesia, fue un asesino, muchos murieron por la mano de Pablo o por la autoridad de Pablo. Y aquí por eso es que muchos a veces no quieren poner a servicio su don, porque creen de que el pasado les afecta para poder hacerlo. Hoy por hoy hay muchos pastores que han sido delincuentes, homicidas, mareros, han sido, por ejemplo, qué sé yo, borrachos, marihuaneros, y hoy por hoy son pastores. Pero hay algo importante aquí en cuanto a los ministerios. Y si usted no lo está viendo así, hoy es tiempo de que empiece a verlo así. Hermano, ¿Dios le toma en cuenta sus pecados pasados a usted para poder servir en la iglesia? No. A Pablo no se lo tomó en cuenta. Y cualquiera podría decir, bueno, hable con un mormón y le va a decir que Pablo, por eso es que a Pablo no lo toman en cuenta a ellos. Porque ellos dicen que Pablo no era digno de consideración por su vida pasada antes de su conversión. Pero miren lo que dice el versículo: del cual yo fui hecho ministro. ¿Por qué? Por el don. Hermano, ¿qué es lo que lo hace a usted poder servir y poder ser un buen ministro de Dios? La gracia de Dios. De hecho, Pablo me decía, hermano, si vemos la vida de Pablo antes de su conversión, Pablo merecía ser llamado apóstol y servir. ¿Merecía él? No. Si lo vemos humanamente, no. Pero si lo vemos con los ojos de la gracia, sí. Y eso es lo mismo con usted y yo. ¿Usted cree que nosotros merecemos tener un ministerio? No. Pero a Dios le ha placido, y si a Dios le ha placido darle un ministerio a usted, usted debería estar complacido y afectado
por gracia y por gratitud, servirle al Señor por lo que le ha entregado. ¿Ve la gran responsabilidad que tenemos como creyentes? No es solo venirse a sentar a esa silla y decir, bueno, ya cumplí porque vine a oír la palabra del Señor. No basta. La responsabilidad nuestra es hablar del Evangelio. La responsabilidad nuestra es servir con el don que nos ha provisto el Señor. La responsabilidad nuestra es ministrar o administrar ese don que Dios nos ha dado. Por gracia, no por nuestros méritos. Hay gente que, por ejemplo, hace grandes filas para recibir dones de aquellos que creen que pueden proveer esos dones. Pero hermano, ¿quién es el que provee los dones? Dios, y es por gracia. Él los da como Él quiere. A mí no me pregunte que por qué el hermano Jorge es pastor. De hecho ya lo sabemos, ha sido pastor por el llamamiento en la gracia de Dios. ¿Y quién lo llamó? Dios. Que a usted no le gusta, está bien, que no le guste, pero a Dios le plació darle un ministerio, como a usted también le ha dado un ministerio. Y no el de la silla solamente. De hecho, estar aquí, hermanos, es importante. Si no se cumpliera lo que dice Hebreo, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre. ¿Ustedes creen que nosotros los maestros, los que predicamos, seríamos algo si no hay nadie en la silla? No seríamos maestros, y entonces ¿para qué estaríamos aquí? Pero de hecho, Dios nos ha llamado por gracia, por gracia. Y mire el versículo, es interesante cómo Dios muestra su gracia. Y dice el versículo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Y por eso decía yo, ¿quién es el que reparte los dones? Dios los reparte. ¿Quién es el que opera estos dones? El Espíritu Santo. Y los ministerios los reparte el Señor. Quiero que vaya a 1 Corintios para que veamos este asunto. Vaya a 1 Corintios capítulo 12. Capítulo 12, versículo 4 en adelante. Miren cómo es que funciona esto. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Aquí está en la repartición de los dones. Cuando Dios reparte dones, las tres personas están puestos su poder para proveerlo. Versículo 7. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Entonces, hermanos, aquí está el asunto importante. Un ministro es alguien que administra los bienes de otros. Y si Dios le ha dado el don a usted y a mí, entonces tenemos la administración nosotros. Ahora el punto es, ¿para qué estoy usando el don? ¿Para provecho mío o para provecho de los demás? De hecho, el versículo, mire lo que dice. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando dice aquí para provecho, no está enfatizando Pablo hacia él mismo. De hecho, ¿se beneficia a usted con el don que Dios le ha dado? Claro que sí. ¿Pero para qué? Para beneficiar a los demás. Y miren el versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces,
aquí está el punto importante. ¿Por qué no todos tenemos el mismo don? Porque cada uno Dios le proveyó como Él quiso. Que alguien dice, por ejemplo, a mí me dio lástima un hombre en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos es terrible. Fui a una iglesia donde un hermanito me dice, hermano, ¿y en El Salvador cómo hacen para servir? Bueno, le digo yo, lo que debe de hacer el creyente, primero estar seguro de que ha sido salvo y que es creyente en Cristo. Segundo, que él descubra el don en el cual Dios le ha provisto. Y en esa área sirve. Y tercero, hay libertad para servir en el Señor. En El Salvador nadie restringe. Bueno, por lo menos en esta iglesia. Porque en otra iglesia tiene que pasar un examen, tiene que hacer un montón de requisitos y otras cosas. Pero en Estados Unidos había un hermanito, ese hermanito que me preguntó y me dice, y fíjate que aquí el pastor, yo tengo que esconderme para servir. Yo fui a esa iglesia, es una iglesia muy grande. Y cuando terminaba el culto, había una cena. Generalmente en Estados Unidos así hace. Y todos comían en unas mesas, y bueno, y como todo era desechable, entonces la gente dejaba todo ahí, a pesar de que era de Estados Unidos, que la gente ha aprendido a ser bien ordenada. Y me dice, hermano, yo espero que el pastor se vaya para recoger toda la basura y dejar limpio el templo y el lugar donde está. Pero ¿sabe qué? Un día me regañó porque hacía esas cosas. Y le digo yo, oye, ¿por qué lo regañó y no en esa área que usted quiere servir? Sí, me dijo, porque él toca la campana, recoge las ofrendas, canta las alabanzas y de verdad. De hecho, él no le daba chance a nadie en servir. Y él tenía un teclado, una guitarra, tenía un montón de cosas ahí, instrumentos, pero solo él tocaba todo eso. Nadie podía subir aquí al atrio porque decía que ahí era un lugar santísimo. Y ni la mujer, tan siquiera, ella se paraba a un extremo para ayudarle a cantar algunas alabanzas. Y a la hora de recoger la ofrenda, él pasaba el plato, que por cierto no es correcto hacerlo. O sea, hay un montón en Estados Unidos hay un montón de restricciones y el hermanito queriendo servir en esa área. ¿Se dan cuenta? Ahora yo les pregunto, hermano, ¿usted realmente hace con alegría el servicio que Dios le ha encomendado hacer? Aquí no hay restricciones. Algunos hasta no queremos mejor servir al Señor. De tan bien que el Señor nos tiene en la gracia, le decimos al Señor, no quiero servir. ¿Se da cuenta cómo estamos nosotros? Cuando debería de ser nosotros, por voluntariamente y por gracia, con alegría, servir al Señor, porque hoy estamos asegurados en el Señor. La gente allá afuera no tiene seguridad eterna. ¿Usted cree que en Estados Unidos están seguros? No, si la gente está enfatizada en el dinero, si a ellos les interesa la vida eterna, les interesa esta vida. Pero fíjense bien, Pablo aquí está diciendo varias cosas. El don que Dios ha provisto, lo ha provisto para que otro se beneficie, para que sea para el bien común de los demás. Ahora, volvamos a Efesios, miren lo que dice Pablo. Por eso Pablo dice, según la operación de su poder, ¿quién es que lo hace? Dios por medio del Espíritu Santo. Versículo 8. A mí, miren lo que dice Pablo. Me gusta esto porque, hermano, cuando yo pienso en esto, debo de colocarme por eso en el lugar correcto. Miren lo que dice Pablo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cómo se consideraba Pablo? El más pequeño. Es más, Pablo dice, de los cuales soy el primero. Ahora, hermano, probablemente Pablo estaba enfocándose aquí en algunas cosas. Por ejemplo, cuando dice el menos
soy menos que el más pequeño de todos los santos. Fíjese la expresión que dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Note la ubicación de Pablo. Pablo está diciendo, y por eso en Filipenses él ubica a los creyentes, poniendo a Cristo. Dice, Cristo era Dios, Cristo es Dios, estaba sentado en el trono, pero no escatimó eso, el ser Dios, y se bajó a lo sumo. Por eso es que Pedro no entendía cuando le dijo, quiero lavarte los pies. Y le dijo, no, ¿cómo vas a lavarme los pies? Jesús estaba bien ubicado. Y Pablo, miren lo que dice Pablo, si usted se fija, ¿ustedes son santos, hermanos, o no son santos? Posicionalmente. En la práctica probablemente estamos en ese proceso de santificarnos, de apartarnos para el Señor, de ir en nuestra caminar diario dependiendo del Señor, y ese es precisamente el enfoque de Dios, que nos enfoquemos en el Señor para santificarnos, para apartarnos en nuestra vida cristiana, pero posicionalmente somos santos porque hemos sido apartados para el Señor. Y Pablo dice aquí que Él es menos que uno de ustedes que están sentados hoy aquí. Fíjense cómo estaba ubicado Pablo. ¿Y Pablo qué era? Apóstol. Pero él dice, en el ministerio, soy menos que uno de ustedes. ¿Cómo debemos de ver al otro hermano nosotros, hermanos? ¿Qué dice Pablo en Filipenses? Debemos de verlo como superior a nosotros mismos. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos elevamos y vemos a los demás como nada. Y este es nuestro problema. Y este es el problema para no servir de la manera como Dios quiere. ¿Se dan cuenta? Si no vean la expresión de Pablo, mire lo que dice. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él no está hablando de los apóstoles aquí. Él está hablando de cada creyente. Cada creyente. Hermano, ojalá que hoy nos vayamos con este principio de recordar siempre que el hermano que está a mi alrededor es superior a mí y que debo de servirlo a él y no esperar que él me sirva a mí. Este es el enfoque, es ubicarse, porque si no, estoy quitando a Cristo. Cristo quitaste, me voy a poner yo aquí y mi hermano lo veo como nada. ¿Se dan cuenta cómo es el asunto? Y Pablo tenía de qué gloriarse, hermano. Mucho, mucho. Y él lo dice en Filipenses. Y él tenía mucho de qué gloriarse. Pero Pablo se bajó a lo bajo. ¿Por qué? Porque él reconocía dos cosas. Número uno, que Dios lo había llamado para servir, no para ser servido. Y si no, note la vida de Pablo. ¿Cuál ha sido la vida de Pablo? ¿Fue buena? Bueno, en este contexto, ¿dónde estaba Pablo? Prisionero. ¿Y por qué estaba prisionero? Por predicar el Evangelio. ¿Que tomó en cierta medida algunas malas decisiones? Sí, pero que estas malas decisiones le encarrilaron a ciertas cosas, conducido en el plan de Dios también. De hecho, Dios es soberano y sabe cómo lleva las cosas. Pero fíjense el versículo, me llama la atención y miren lo que dice. Me fue dada esta gracia. ¿Y por qué dice esta gracia? ¿La merecía Pablo? No, era un regalo. Dios le dijo, toma Pablo, este es un regalo para ti. Y este regalo implica que tú debes de predicar a otros. Mira el versículo lo que dice. De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora pregunto, hermano, ¿usted conoce las inescrutables riquezas de Cristo? ¿Las conoce? Podría mencionarme unas dos por lo menos. Vamos a ver. La vida eterna. Vida eterna. Esa es una de las... ¿Y qué quiere decir la palabra inescrutable? ¿Entienden ustedes la palabra inescrutable? La palabra inescrutable tiene el sentido de que no puede ser cambiado.
La gracia, hermano, no puede ser cambiada ya por nada. Aunque los hombres la cambien, Pablo dice que no. Solo vaya rápido, aunque lo vamos a estudiar más adelante, pero quiero que lo vean. Versículo 18 al 19. Miren lo que dice 18. Dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y cuando él habla de la gracia y de las inescrutables riquezas de Cristo, está hablando de todo aquel paquete que Dios le ha entregado a usted en la salvación. Le dio la salvación, pero con esa salvación tiene un baúl ahí con un montón de bendiciones espirituales. ¿Y no es eso lo que ha estado hablando Pablo anteriormente? Sí, Pablo ha hablado de esto. Y por eso es que el Evangelio, hermano, es el que tiene la apertura para poder recibir esta bendición espiritual. Por gracia, no porque lo merecemos. De hecho, usted y yo estamos aquí por pura gracia de Dios. Y esto nos debe de motivar a servir al Señor siempre con gratitud y alabanza a Él. Versículo 10 y termino. Versículo 10 y dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora fíjense bien, noten de que Pablo pone aquí, nos pone a nosotros y dice: ustedes necesitan saber estas cosas. El versículo 10, Pablo exhorta y explica una gran maravilla. ¿Cuál es el propósito de Dios en salvar tanto a judíos como a gentiles en un solo cuerpo? En otras palabras, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Lo está en el versículo 10. Miren lo que dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quién es el que da a conocer estas cosas entonces? Nosotros. ¿Y cómo? Usted puede decirme: ¿cómo puedo yo a un ángel, a un demonio, mostrarle estas verdades? Con las palabras. Cuando usted, hermano, va a predicar el evangelio a otro, déjeme decirle que hay una legión de ángeles con el ministerio de Satanás queriendo arrebatar la palabra. Y ellos, eso es precisamente lo que refleja la parábola del sembrador en una de las tierras. Por eso es que hay algunos que le he quitado la palabra y no la entienden. Pero él está diciendo: el propósito de la iglesia es llevar este mensaje de salvación. Y por eso es que, en otras palabras, Pablo aquí vuelve a algo que mencionó 3 veces en Efesios 1. La salvación es para la gloria de Dios. Y miren los versículos y termino. Versículos 11 y 12. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y noten lo que dicen estos 2 versículos: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál fue el propósito? Número 1, salvarnos. Número 2, entrar a la familia de Dios. Número 3, tener las bendiciones espirituales. Número 4, formar parte del cuerpo de Cristo. Número 5, que el cuerpo sea el que lleve este mensaje de salvación. Y ese es el propósito. Y fíjense, pero ¿en quién es que se cumple esto? Noten de que no es en otras cosas sino en Cristo. Y el versículo 12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Cómo es que tenemos acceso a Dios? Por medio de Cristo. ¿Cómo es que tenemos acceso al conocimiento de la palabra?
por medio de Cristo, en el Espíritu Santo. ¿Cómo es que entendemos esta verdad de nosotros? Por revelación del Espíritu Santo, por medio de la palabra. ¿Notan ustedes qué importante es esto? Ahora, Pablo tomó estos 12 versículos para hacer un paréntesis y explicar un misterio que antes había sido oculto. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Este misterio estuvo escondido. Ninguno habla, por ejemplo, habla en el Antiguo Testamento de la iglesia. ¿Habla de la iglesia? No. Pero algunos piensan de que la iglesia fue principiada en el Antiguo Testamento. Muchos hablan de eso. Algunos dicen que con Adán, otros dicen que con Abraham. Y no tengo tiempo, porque el tiempo se me acabó, pero hay algunos que piensan esto. Pero ¿cuándo es que inició la iglesia? En el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes que estaban en el aposento alto. Ahí inició la iglesia, hasta el día de hoy. ¿Y cuándo termina la edad de la iglesia? Con el rapto de la iglesia. Los creyentes de la tribulación no son parte de la iglesia. Hermano, ustedes y yo tendremos el privilegio de estar nada más y menos con Pablo, Pedro, y verlos cara a cara. Y no solo eso, el privilegio más grande de ver a nuestro Redentor. Y en cualquier momento lo veremos porque viene pronto. Amén. Amén. Vamos a orar. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad. Se dan entre ellos falsas sonrisas. Temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad. Se dan entre ellos falsas sonrisas. Temen que el otro les vaya a ganar. Dio su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.